se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. En Ezequiel 37 está hablando sobre la visión de Ezequiel, sobre el valle de los huesos secos. Entonces el primer versículo dice: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Ahí el Señor se llevó Ezequiel en visión sobre un campo que estaba lleno de huesos y estaban secos. Versículo 2 dice: e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muy muchos sobre las haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ahí está el punto. El valle estaba lleno de huesos, pero no tan solo que eran huesos, sino que estaban secos en gran manera. Estaban muertos. El versículo 3 dice: y díjome, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahí el Señor le estaba preguntando a Ezequiel que si vivirán estos huesos. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. El 4. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahí Ezequiel, el Señor le había preguntado si podían vivir estos huesos. Y le dice el Señor: profetiza sobre estos huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahí, llevándolo a la actualidad, esto se puede solo aplicar al mundo que está pobre en espíritu, sino también al pueblo de Dios, porque necesitamos vivir en los pies de Cristo. Necesitamos una vida espiritual consagrada, una vida espiritual no solo por sentimientos o por cualquier otra cosa, sino en espíritu y en verdad. Dice: así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Amén. Ahí el Señor le sigue diciendo en la visión que si profetizaba sobre esos huesos secos, podría entrar espíritu. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Entonces, dice, sabréis que yo soy Jehová. En el tiempo de hoy, en la actualidad, muchos de nosotros a veces o predicamos en la calle o testificamos que creemos y servimos a un Dios vivo, pero con esta transformación podremos tirar esa semilla y que el Señor ponga en esas personas también esa necesidad de buscarle en espíritu de verdad. Y en el pueblo de Dios, cuando decimos que servimos a un Dios vivo y que creemos en Él, también hay que testificarlo a las otras personas y darlo por testimonio, no solo hablarlo, sino ponerlo por obra y por práctica. Y en esa visión, ese valle de huesos secos, nos podemos encontrar cualquiera de nosotros, incluyéndome yo primero, porque necesitamos esa vida espiritual consagrada a Dios de verdad, para que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas y nos haga vivir y esos ríos de agua viva se queden para siempre en nosotros. Y entonces el Señor le decía ahí a Ezequiel que profetizara y todo esto es una simbología, ¿no? Pero en nosotros no tan solo predicando, porque no profetizamos, ¿verdad? Pero el testimonio es bien importante. Y sin ese testimonio, yo creo que las personas no van a poder ver, y nosotros mismos, que el Señor está en nuestras vidas. Y para poder alcanzar la salvación, necesitamos esa transformación, esa consagración diaria para poder alcanzar la santificación, y que cuando el Señor venga, nosotros podamos irnos con Él, que ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, y cada mañana tiene que ser ese, nuestro primer pensamiento, y que sea la palabra de Dios, la primera comida, para que podamos consagrarnos día a día. Entonces, para seguir con la dice, profeticé pues, el versículo 7, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había espíritu. Ahí estaba la clave. Tal vez podamos conocer las escrituras, podamos conocer las verdades, pero sin el Espíritu de Dios en nosotros, somos como huesos con la carne, con los nervios, pero sin vida. Eso es también la representación, como cuando en la creación el Señor formó al ser humano. Tenía ya todo el cuerpo, mas no tenía el espíritu. Y cuando sopló, le dio el espíritu y vivió. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, que el Señor entre en nosotros, pero eso lo tenemos que dejar, nosotros tenemos que poner
dar ese paso y dejar de entrar ahí, porque él no obliga a nadie, y que sea nuestra decisión, con la ayuda de Dios, sentir esa necesidad que necesitamos, valga la redundancia, a Dios en nuestras vidas, porque sin Él nada somos. Y dice, y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová. El Espíritu, ve a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Díjome luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí está algo bien importante, que no era tan solo el mundo, sino la casa de Dios, la casa, el pueblo de Dios, actualmente hablando, que necesitamos ese soplo de vida. Necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para poder vivir y dar testimonio, para que otras personas puedan llegar a y obedecerle cada día, porque no es tan solo creer como estudiamos el otro día, sino obedecerle. Dígame luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y tendré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que Jehová hablé, que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Esa visión que tuvo Ezequiel, como estaba comentando ahorita, se ve con cada uno de nosotros, pero cuando tengamos ese transformación en nuestras vidas, y con ese corazón nuevo como le dio a Nicodemo, ese corazón de carne, necesitamos una consagración diaria, pero eso se puede tan solo con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos hacer todas estas cosas? Porque nuestra carne es pecaminosa y siempre conduce los pensamientos al mal, todo al mal. El bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer lo hago. Que el Señor nos ayude siempre, porque dice, mi padre y mi madre me engendraron en carne pecaminosa, si mal no recuerdo, dice así. Y eso es cierto, por eso tenemos que ser transformados a nuevas criaturas, Cristo, que tengamos un corazón de carne y que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y eso se puede conseguir con la consagración diariamente. No un día sí, otro más o menos, o como esté mi sentimiento, o si hoy me siento un poco mal, pues no busco tanto, o si me siento muy bien,
se ve, pues estoy tan feliz que no me acuerdo ni de Dios y cosas así. Por eso se nos exhorta que lo busquemos diariamente. Y quisiera leer el deseado de toda la gente, una cita pequeña del capítulo 25, que dice: el Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades, bajo la dirección del Espíritu Santo. La mente consagrada, sin reserva a Dios, se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. Si no tenemos una mente consagrada a Dios, y no se puede fortalecer y no podemos comprender ni cumplir con los requerimientos de Dios, y le estaremos dando como la espalda. A veces nos cuenta, por eso tenemos que arrodillarnos y pedirle: Señor, muéstrame que las cosas, los pecados que a veces o no me doy cuenta o que estoy haciendo mal, para que me ayude a poder arreglar, que eso lo arregla Dios, y poder tener esa transformación para que entre en mí. Perdón. Entonces, todas estas cosas, aparte de obedecer, para la preparación, preparémonos para la venida de Jesús, necesitamos muchas cosas, pero nada es imposible para Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien presente, que Jesús, tenemos que caminar como Jesús anduvo, porque Él fue nuestro mayor ejemplo de que sí se puede obedecer la ley, de que sí se pueden vencer a las tentaciones, pero tan solo con la dependencia de su Padre. Que así también nosotros le pidamos al Señor que tengamos esa dependencia, y eso se logra orando diariamente, para tener esa mente consagrada y poder comprender los requerimientos, cumplir con todas esas cosas. Pero hay que vivir un día a la vez. Por eso hay que prepararnos como si el Señor viniera, porque uno no sabe cuándo serán, cuándo será nuestra muerte, ¿no? Y que el Señor nos ayude. Entonces, para que en aquel día que Él venga en las nubes de los cielos, no nos halle durmiendo y sin aceite. Eso me imagino que les recuerda a las vírgenes, a las 10 vírgenes, que no nos halle durmiendo y sin aceite como las vírgenes fatuas. Pero vamos a ir a Mateo 25, para no decir lo que me está la... Deje algo. Dice Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche
fue oído un clamor: he aquí viene el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: dad de vuestro aceite. Ahí fue el gran detalle. No llevaron consigo el aceite, no llevaron consigo la palabra de Dios, no llevaron el espíritu que se necesitaba para poder tener ese aceite. Porque nuestras lámparas se apagan, tan pobres en espíritu, que no nos pase a ninguno de nosotros, nunca. Mas las prudentes respondieron, diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Pero sabemos que dice: irán de lugar en lugar, mas no hallarán la palabra que se necesita para este tiempo. Dice: y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Wow. Mientras ella iba a comprar, ya fue muy tarde. Que no dejemos, como decimos, las cosas para último momento, porque o no es el tiempo, o no me siento, o estoy siendo injusto. No, véase a los pies del Señor, porque Él perdona nuestros pecados y nos da esa gracia en este momento, el día de hoy. No dejemos las cosas para mañana, porque no sabemos si vamos a faltar, para que tengamos ese aceite y no nos halle durmiendo y sin aceite, porque si no sería como en los días de Noé, que todos estaban celebrando, todos estaban dándose en casamiento, mientras estaban Noé acá preparándose con su familia. Mas les decía: viene el diluvio, pero no, para después, o decían que estaba mal, que eso no era así, que no se nos cierre la puerta antes de que podamos entrar, que estemos alerta y orando para que en aquel día no perdamos la vida eterna por placeres mundanales o por alguna otra cosa que nos ató más que esa corona y esa vida eterna, Señor. Que la palabra, como dice ahí, sea nuestra lumbrera, como dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que esa sea nuestra única guía, nuestra única esperanza y el gozo, que sea la palabra de Dios. Estudiar y orar, sobre todo, para tener esa comunicación con nuestro Padre. Esto sería todo por mi parte. Espero que
sea de bendición para cada uno de nosotros y primeramente para mí, ¿verdad? No estoy señalando a nadie, sino que aprendamos cada día de las grandes verdades que tiene la palabra de Dios y podamos testificarlas y ponerlas por obra y por práctica, que no se nos quede como conocimiento, sino por ejecutar las cosas que estudiamos. Gracias a todos por su atención. Amén. Amén, Victoria. Qué lindo mensaje nos acabas de dar. Tienes 19 años, Victoria. Sí. Quiero que sepas que es un gusto, un placer que hayas estado con nosotros esta hermosa tarde. Nos da mucho, pero de verdad mucho gusto conocerte, ¿verdad? Porque pues yo nunca te he escuchado, ¿verdad? Nunca te he escuchado, pero para mí es un gusto, un placer que esta tarde estés con nosotros. Te habla la hermana Lolita de Chetumal, Quintana Roo, México. Yo soy de México. ¿De dónde eres tú, Victoria? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Pues bienvenida, hermanita, bienvenida a este programa del Fuerte Clamor Final, a esta cadena del Fuerte Clamor Final. Sabemos que tú también eres de otro ministerio, el Fuerte Clamor Final, algo así como el Fuerte Clamor, sí. El Fuerte Clamor Final. Así que para nosotros es un gusto muy grande escucharte. Te mandamos saludos, abrazos a la distancia, abrazos fraternales, como dice nuestro hermano Fernando. Y de verdad, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga llenando de sabiduría. Para mí es sorprendente, más que nada, ver que en este tiempo aún hay jóvenes que escuchan la voz de Dios. Y eso es súper maravilloso. Así que yo te felicito, ¿verdad? Y deseo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios siempre se mantenga contigo y con tu familia. Dios te bendiga, Victoria. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos, ¿verdad? Aquí en esta cadena. Mandamos saludos a toda tu familia, que Dios los bendiga donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, donde quiera que vayan. Siempre el Espíritu de Dios vaya con ustedes. Te mandamos un abrazo grande. Amén, amén. Toda la gracia para Dios, ¿verdad? Y que nos siga ayudando a todos para poder alcanzar la vida eterna. Amén. Amén, Victoria. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar al joven Adrián, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Es Adrián? Adrián tiene 14 años, hermanos. Eso me sorprende aún más. Si Victoria me sorprendió, Adrián me sorprende aún mucho más. De verdad que el Señor está escogiendo a su pueblo, sacando a su pueblo, ¿verdad? Y no importa la edad, nuestro Padre ya está juntando a su pueblo. Adrián, buenas tardes o buenas noches para ti. Si Adrián está en el mudo, ¿se lo podrían quitar, por favor? Adrián está fuera de mudo, Adrián. Ahora. Adrián, buenas tardes, buenas noches para ti. Perdón, Victoria, ¿puedes poner el teléfono en mudo, por favor? Gracias. Ok. Ahora sí, vamos a escuchar. Adrián, buenas noches. Bueno, pues para montar lo que está escrito en el libro de Primeros Escritos, hay un capítulo llamado La preparación para la venida de Cristo. El capítulo 25, la página 146. Y en el segundo párrafo nos menciona 3 versículos que debemos tener en mente para estar fortalecidos. Y menciona Isaías 53, versículo 5, diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después menciona Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el último versículo que menciona es Génesis 16:13, tú eres el Dios que me ve. Y
Yo creo que nos están diciendo que no de tener en cuenta de que nuestra tienen una consecuencia, como por decirlo así, más allá del sol, y que realmente importa lo que estamos haciendo con nuestras vidas y cómo estamos actuando. Y pues Victoria está hablando sobre la transformación, sobre que Cristo nos tiene que transformar en nuevas criaturas. Y yo voy a estar hablando de cómo lo hace, y hablando sobre una creencia que muchas iglesias aguantan, es sobre que con Cristo uno prospera. Cual, aunque es cierto, lo ponen en una manera distinta en ser próspero materialmente, cual, para estar claro, no es necesariamente un pecado o algo malo ser rico. O sea, Abraham vendía oro, David, Salomón eran reyes. O sea, hay gente que terrenalmente sí tienen dinero en el reino de Dios, pero Dios no tiene como promesa enriquecernos. Y yo creo que es un concepto que debe ser quitado, porque el evangelio no es sobre enriquecernos aquí, sino es más sobre salvarnos. O sea, que la vida humana se acaba, que la contestación que el cristianismo nos da es que sí existe la vida eterna y que no hay que padecer muerte. Eso es lo que nos está tratando de decir. Y para ver cómo Cristo nos moldea, tenemos que ir a Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 11. El versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Diciendo: antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en su triunfo. Ahí nos está mencionando que antes bien gozáis, gozosos, en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Es decir, está mencionando las aflicciones, ¿verdad? Que como la gente dice, que como acogió la cruz como un trono y la corona como una corona verdadera, y era rey de los judíos en la tierra. Y será y para siempre. Y que parte del evangelio es la aflicción. Los salmos, el Salmo 22 y muchísimos otros salmos como el 51. Todo cristiano pasa por aflicciones, no es algo fuera de lo normal. Y Pedro nos dice en el versículo anterior, siendo el 12, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, la cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os acontecéis. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, es decir, la segunda venida, os gocéis en triunfo. Que nos dice aquí que es por fuego, algo doloroso. Que eso es como somos transformados. Hay un proverbio que dice, yo creo que es el Proverbios 30, 8 al 9, cual dice que no me des riqueza de más, porque después diré quién es Jehová, y no me des de menos, porque después voy a hurtar y blasfemar el nombre de Dios. Y aquí lo tengo, el Proverbios 30, versículo 8 y el 9. Vanidad y palabra mentirosa, apartar de mí. No me deis pobreza ni riqueza, manténme del pan menester, o en otras versiones dice el pan necesario. No sea que me harte y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Y aquí nos está diciendo este rey que a veces hay que estar mantenido por el pan necesario, que mucha gente entra
creyendo que va a salir como una persona diferente, pero no en el sentido que una experiencia, sino en un sentido material. Y eso no es lo que pasa. A veces miramos los pastores de hoy y pensamos que los discípulos se lucraron o que tuvieron algún beneficio del evangelio, cuando no es así. Si vamos a Filipenses, el capítulo 4, y vamos para los versículos 11 y 12, diciendo: no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia en todo y por todo. Esto enseñando así para harturar como para hambre, así para tener abundancia y como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste que comunicaste juntamente a mi tribulación. Aquí nos dice Pablo, en los versículos el 11 y el 12, está hablando sobre que sabe que es tener abundancia, o sea, sabe lo que era cuando estaba con el Sanedrín, y a lo mejor algunas veces cuando estaba en el mensaje, pero también sabe lo que es la necesidad, el estar encarcelado, estar en necesidad, como dice al final del 12, como para padecer necesidad. Pero si no, se afirma en el versículo muy famoso, el versículo 4:13, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, cual tiene dos interpretaciones. Una es que si tú tienes una meta, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y tú crees que puedes llegar a esa meta. Pero yo cojo la segunda interpretación, cual por el contexto es que no importa qué venga, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Es decir, Pablo tras su pobreza, o cuando estaba abundante, sabía que todo lo podía en Cristo quien lo fortalecía. El versículo nos está diciendo que aunque venga tormenta o que venga tribulación, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Es decir, que vas a sobrepasar. A lo mejor no vas a sobrepasar como tú piensas, pero vas a sobrepasar. Y eso es el mensaje de el Evangelio, que por el sufrir de uno pueden vivir muchos. El Isaías 53 nos habla de Mesías como alguien quien sufría, quien padecía, porque por nuestras enfermedades, él se llevó nuestras enfermedades, él llevó todo de nosotros. Teniendo él, no teniendo mentira ni violencia, aún así quiso Jehová quebrantarlo, como dice Isaías 53, que algo muy potente si contemplamos esas escenas. Y vamos rapidito para Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18 y 19, para estos próximos. Otra vez, Primera de Pedro 3, versículo 18 y 19, diciendo: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, porque también, o sea, él siendo el creador, también sufrió por sus criaturas. El versículo anterior dice: porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El decir, Pedro nos dice que, ¿verdad? Muchas veces para hacer que la gente sea buena, nos cuentan estas historias donde por alguien ser honesto no le pasó nada o algo así, pero el mundo no es así. Perdón. Que a veces hacer el bien no es beneficioso por nosotros, y el pensar o la idea de que si tú eres honesto o si tú eres así, va a ser lo mejor para ti, pero si no, es hacerlo bien y no hacerlo fácil. Y a veces hay que hacer el bien aunque nos afecte a nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que porque mejor es padezcáis haciendo bien, es mejor padecer haciendo bien
que es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo siendo Cristo y los injustos siendo nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Es decir, por su morir, cuando pasó el temblor, el velo del templo se partió. Es decir, ese velo que aunque glorioso, ¿verdad? Para el tiempo antes del terremoto, ¿verdad? Eso era algo tremendo, me imagino. Pero como estaba diciendo, ese velo era como una seña, que ponía una línea entre Dios y el hombre, es decir, aquí yo y aquí tú. Pero después del sacrificio de Cristo, el velo se rompe, diciendo que la presencia de Dios está sobre todo aquel quien clame y busque su nombre. Y hay que vivir pensando en eso realmente, y cómo las cosas, cómo padecemos por lo que creemos, y a veces cogemos eso como una carga, y no debemos hacerlo así. ¿Cómo somos transformados? Somos transformados por el sufrimiento, como podemos ver el padecimiento, el sufrimiento. Eso es como somos vivificados en el fuego, y es algo que mucha gente no le gusta el pensar, pero es así. El mensaje cristiano no exalta al hombre, y en verdad lo humilla. Dice que no hay obra alguna que podamos hacer para salvarnos. Nos dice que somos mentirosos, adúlteros, fornicadores, y que ni uno merece estar cerca de la gloria de Dios. Pero mediante la gracia de uno, que es Jesucristo, somos todos salvos. Un versículo famoso que está en Efesios, el capítulo 2, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y si seguimos, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Es decir, que somos salvos por gracia para que nadie se pueda glorificar en las obras que uno hizo, porque de nada vale. Y eso es algo, yo creo que bastante increíble. Vamos para Santiago, el primer capítulo, el versículo 12, diciendo: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, vemos muchas bienaventuranzas alrededor de toda la Biblia, pero aquí nos dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y obviamente los que le aman, si vamos para Juan 14, 16, nos dice que si me amáis, guarda mis mandamientos. Es decir, los que guardan los mandamientos y sufren tentaciones, y los que son probados, van a tener la promesa de la corona de la vida, y son bienaventurados. Y siguiendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los males, ni Él tienta a algunos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y cebado. Y esto es para ver que aunque sufrimos, no es de Dios. La tentación no es de Dios. El sufrir y padecimiento que a veces llevamos, Dios lo usa para salvarnos. Dios coge una situación mala y hace algo glorioso sobre ella. Por la caída del hombre vino la promesa de un Salvador, un Redentor. Y esto es en su esencia lo que ha pasado y lo que seguirá hasta la venida. Y yo creo que es muy importante tener en mente que pronto vendrá el día donde diremos: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque no va a tener más poder la muerte sobre los salvos.
y que el sufrir es llevar la corona. Y espero que les haya gustado eso, que estas predicaciones, que debemos de ser transformados por Dios mediante el sufrimiento. Gracias por su atención. Gracias le damos al joven Adrián, ¿verdad? Un joven, muy joven, tiene 14 años. Adrián, que Dios te bendiga, que Dios te siga llenando de su Espíritu Santo. Eres muy joven y sin embargo el Señor está trabajando en ti. Así que desde ahora te mandamos un abrazo muy grande a la distancia, como es el hermano Fernando, un abrazo fraternal a la distancia, y que el Espíritu de Dios siga morando contigo, con tu familia, hijito, que te siga llenando de su Espíritu, y que todo lo que tú puedas aprender y mantenerte en el camino, tú puedas compartirlos con todos aquellos con quienes tú convives. Es un gusto para nosotros que esta tarde noche para ti, que hayas estado aquí en esta cadena. Hermanos, los temas que presentaron estos jóvenes son muy importantes para nuestra vida espiritual. Son temas de meditación, porque eso nos enseña, por ejemplo, en lo que Victoria predicó acerca de las 10 vírgenes, pues ustedes saben que nos están enseñando que no debemos descuidarnos ni siquiera un segundo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros debemos estar preparados, llevándole la luz de Cristo al mundo, y tener nuestras lámparas encendidas siempre, en todo momento, porque no sabemos cuándo el esposo vendrá. Recuerden que la vida no la tenemos comprada, que hoy estamos vivos, al rato o mañana, quién sabe, y por lo tanto debemos de mantenernos en oración continua para que no nos agarren, ¿verdad?, con nuestra lámpara apagada.